venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Vamos a compartir esta palabra en esta mañana, este pensamiento que el Señor nos trae hoy para meditar en su palabra, pero también porque quiere hacer algo. Amén. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El apóstol Pedro está hablando de esta etapa de nuestra relación con Dios. En un discurso muy parecido, o de alguna manera en el mismo sentido de lo que está hablando Pedro, cuando Esteban fue martirizado, cuando fue asesinado, el primer mártir de la iglesia, él habló fundamentalmente de la relación con Dios, de cómo el pueblo se había relacionado con Dios. Si usted lo busca ahí en el libro de los Hechos, en el 7:44 del libro de los Hechos, decían que nuestros padres, él estaba hablándole a los israelitas, ¿no? Tenían un tabernáculo en el desierto como el que Moisés hizo. Todos conocemos la historia, ¿no es cierto? Conocemos la historia de que Abraham era un hombre idólatra que fue llamado por Dios a dejar su familia, su parentela, sus dioses, sus creencias. Su familia estuvo en Egipto más de 400 años en esclavitud hasta que Dios los liberó, y una vez que los liberó, les dio la tarea de construir un lugar de reunión donde ellos pudieran tener una relación con Dios. Dios había demostrado que su presencia era algo muy difícil de soportar cuando el hombre no había limpiado su corazón y no estaba en la perfecta obediencia. Moisés subió a la montaña a hablar con Dios, el pueblo se aterrorizó y dijo, no queremos más hablar con Dios, queremos que hables vos, por lo menos vos tuviste 40 días ahí y volviste vivo. Pero no sabemos, no tenemos confianza de poder acercarnos a Dios y sobrevivir. Eso fue lo que ocurrió en el desierto. Entonces Dios les envió a construir un tabernáculo de reunión, no porque Dios tuviera necesidad de tener una carpa para juntarse con ellos, sino porque ellos necesitaban un santuario, un lugar donde poder juntarse con Dios. El objetivo del templo es que tengas la posibilidad de encontrar un lugar donde puedas relacionarte con Dios. Ese fue el objetivo de siempre. Por eso habla, con Moisés tuvieron un tabernáculo en el desierto que después se introdujo Josué cuando entraron en la tierra prometida. No lo dejaron, no fue que se cumplió una etapa. Y en el desierto, cuando ellos todavía estaban tratando de cambiar su mentalidad de esclavos para empezar a pensar como gente libre y no lo lograron, al ingresar
en la tierra prometida, un lugar donde las cosas cambiaron, donde ya se le demandaba otra madurez y necesitaban sembrar para cosechar y necesitaban luchar para conquistar la tierra, otra etapa de la vida del cristiano. Todavía necesitaban un lugar donde buscar a Dios, todavía necesitaban ese tabernáculo de reunión que había hecho Moisés. David, cuando llega a la plenitud de la conquista, cuando llega a darle a Israel el esplendor de todo su territorio, ¿no es cierto?, de conquistar todo su territorio, desde el Mediterráneo hasta el Éufrates y desde Egipto hasta el Líbano. Él dice, ahora que estamos establecidos, escuche bien, establecidos, estables, estabilizados, maduros, habiendo alcanzado nuestro propósito, ahora es tiempo de establecer para Dios una casa también estable. Ya no es tiempo de carpa. Dios eligió el monte de Sión para establecer un templo. Pero él era un hombre que había derramado mucha sangre inocente, en algunos casos, porque arrasaban ciudades para conquistar. Entienda esto también. Y Dios, por más que era su héroe, su campeón, el más excelso de los reyes de la tierra, el destacado, el elegido para ser el linaje de nuestro Salvador, del Mesías, Dios le dijo, no, vos no me vas a edificar una casa, lo va a hacer tu hijo, Salomón, porque la casa del Señor es un lugar de paz. Y eso es lo que significa Salomón. Es el lugar donde nosotros formamos parte porque estamos en paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Y así se edificó ese templo. Dice en Primera de Reyes capítulo 6, verso 7, cuando se edificó la casa, está hablando del templo de Salomón, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, terminadas. Nadie podía venir al templo, dice, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. No traían una piedra sin forma y después trataban de encajarla. No hacían el trabajo de agarrar las piedras de a uno y tratar de encajarlas. Cada una de las piedras que era traída al templo encajaba perfectamente. Por esa razón había los arquitectos, los edificadores, examinaban la piedra que traían, la miraban y decían, esta va y esta no va. Si uno mira el encastre, digamos, de los muros hechos de piedra, las piedras no son todas del mismo formato y tamaño, son de diferente tamaño, pero sí encastran perfectamente una con otra. Pero para eso era necesario que el que hacía el trabajo de la piedra escogiera una piedra, la trabajara conforme a una medida, y eso nos habla un poco del pasado de la ley. La ley de alguna manera diseñaba a los hombres con una serie de preceptos, con una serie de datos, con planos, como si cada hombre o cada mujer pudiera ser diseñado conforme a un catálogo de instrucciones, a un manual de instrucciones, pero aparece Cristo y los diseñadores dicen, este no tiene nada que ver con nuestra idea, con lo que nosotros hemos leído en la ley. Sana el día sábado, come con prostitutas y fariseos, anda por las calles, duerme donde le dan un lugar, si tiene que dormir en un barco, duerme en un barco. Esta piedra
no puede formar parte de nuestra estructura, de nuestra construcción, de lo que nosotros entendemos que debe ser el diseño perfecto. Nos rompe los esquemas, nos rompe los planos. Estamos hablando de alguien del cual no podemos aprobarlo. Pero la Biblia dice que Él es la piedra viva desechado por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Y nosotros también tal vez hemos sido desechados por tanta gente que no vio que en nosotros estaba el diseño que ellos tenían, porque no sé, a veces hasta los padres somos injustos, tenemos un diseño para nuestros hijos, quisiéramos que fueran de determinada forma y nos sorprende que no lo sean así. Pero mientras los edificadores de piedras muertas, que construyen paredes y techos y templos sin vida, nos han desechado, el que es la primer piedra viva, el primer desechado de los hombres, el primer despreciado, aquel que fue crucificado por ser diferente, nos invita a que nos acerquemos a Él, para que nosotros seamos edificados como una casa espiritual. Espiritual. No tiene forma. No sigue un plano. Es algo que está construido con nuestra adoración, con nuestra obediencia. Es algo que para Dios hace una enorme diferencia. Entonces el apóstol Pedro le dice, para vosotros, para ustedes, tienen que entender que nosotros apreciamos algo que el mundo desprecia. Para vosotros, los que creéis en Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza principal, es decir, el fundamento. El fundamento y piedra de tropiezo. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, tenemos que entender que aquello que es precioso para nosotros puede generar dos efectos. Jesús habló con los discípulos sin ninguna clase de agenda secreta, de misterio. Le dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, y acá está hablando no de un bautismo en aguas, acá está hablando de ser sumergido en Dios, en el Espíritu de Dios, ese será salvo. ¿Entiende usted que del bautismo que está hablando Jesús es del Espíritu? Por eso las señales seguirán a los que creen. No, nadie que esté bautizado en agua experimenta las señales de las que hablan los versículos que continúan. Habla de un bautismo en el Espíritu. Ahí. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y es ahí donde nosotros comenzamos a tener problemas. Porque no nos gusta ser rechazados. Uno de los grandes impedimentos que ha tenido la predicación del Evangelio, el avance de la Iglesia del Señor en el mundo, es nuestra necesidad de aceptación. No queremos ser rechazados, no queremos ser desechados, tenemos vergüenza, tenemos un montón de prejuicios, entonces no nos exponemos tal como hemos creído, porque nuestra confianza
no está puesta en la piedra viva. Él fue desechado. Y entonces caemos en la desobediencia. Por eso es a la vez el fundamento de una casa espiritual, el fundamento de una vida que adora, de una vida que alaba, de una vida que es agradable, que es una ofrenda delante de Dios, o es un tropiezo para aquellos que no tienen esa revelación de templo, de ser unidos a Él. Hay tantos proyectos independientes que las personas tienen, que son tan buenos. Uno con un montón de piedras puede edificar tantas cosas. Puede hacer un fogón y puede hacer un asado. Puede hacer tantas cosas con un montón de piedras. Pero el llamado de Dios es el llamado a construir un templo que sea agradable para Él. Y para eso nosotros no tenemos la capacidad de decidir qué lugar ocupamos o de qué forma nos gustaría a nosotros ser aprobados por los demás. La vida se pierde en ese intento de tratar de ser aprobado por los demás. En ese intento de querer encajar, pero no podés encajar. Porque fuiste hecho para el templo, no fuiste hecho para lo que el mundo construyó. El mundo es una construcción. El mundo es una edificación que está fundamentada en la desobediencia, en la rebelión del diablo. Por eso el mundo está construido con egoísmo, con injusticia, con enfermedad, con muerte. No hay nada bueno ahí. Es una construcción que solo sirve para que los hombres se sometan a esa estructura y se desvíen del propósito de Dios, corriendo cada uno en función de su conveniencia y de su manera egoísta de ver las cosas. Y algunos quieren construir, si uno los analiza, dice, este quisiera hacer piedra en la pared de algún banco para tener contacto con el dinero. Y este quisiera hacer piedra en la pared de alguna otra construcción humana. Un monumento tal vez a su egoísmo. Y le gustaría que Cristo fuera tal vez el fundamento de una estatua a sí mismo, o a su apellido, o a su trayectoria, o a su capacidad asombrosa de ver las cosas que nadie más ve. Pero la invitación de Pedro es clara. Nosotros también somos piedras vivas que tenemos que ser edificadas como una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué tenía en mente Pedro cuando estaba escribiendo esto? Él tenía en mente el derramamiento de sangre que ocurría en el templo. Él tenía en mente la sangre de Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, y cómo a partir de esa sangre teníamos entrada al santuario para tener la provisión de Dios, la iluminación de Dios, la adoración de una vida que se encendía como olor fragante para Dios. Recuerde usted que la vida de los levitas, de los sacerdotes, eran vidas consagradas. No tenían heredad, no labraban la tierra, no hacían otra cosa. Eran vidas que estaban consagradas al servicio de Dios. Y acá no es que está diciendo Pedro que debemos desechar la normalidad, es decir, trabajar, tener una casa donde vivir, tener una familia que alimentar. Él lo que está diciendo es que seamos edificados en un templo que sea agradable para Dios.
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Es decir, no por la belleza del templo, sino por lo que ahí se hace, por la función que cumplís. No porque tengas los méritos o la calificación para encajar según la mirada de algún especialista, sino porque tu vida ha sido consagrada. ¿Cuál es el problema? Nuestra mente es el principal obstáculo, porque pareciera que está siempre orientada a querer cumplir nuestro egoísmo de ser alguien, de ser algo, de ser aceptados, de realizarnos a nosotros mismos. Incluso durante los últimos años se ha predicado mucho un evangelio del éxito por comparación. El apóstol Pablo, cuando escribe, no sé quiénes han visto la enseñanza que yo traje el día miércoles, pero si no la vio, mírela. Cuando habla de derribar las fortalezas, el apóstol Pablo explica cuáles son esas fortalezas. Una de ellas es juzgar por las apariencias. Esa es una fortaleza satánica. Juzgar todo por lo que a mí me parece. No hay nada más lejano a la fe que a mí me parece. Porque cada uno tiene un parecer diferente, juzga por apariencia y se desvía de la verdad. El buscar la gloria personal es otra fortaleza, el no poder renunciar a la aprobación de los demás, a la opinión de los demás, al quedar bien con los demás, es otra fortaleza diabólica. Buscar la gloria personal, el compararse. Tengo éxito porque me va mejor que aquel, y a aquel le va bien. Si yo viviera en otro país, me iría mejor como le va a los que viven en ese país. Si yo, en vez de haber nacido en la ciudad de Buenos Aires, hubiera nacido en Nueva York, me iría mejor. Eso es diabólico, completamente diabólico. Porque te hace de alguna manera poner tu esperanza en algo que no ocurrió, que no va y que ya no se puede enmendar. Somos lo que somos. Si el mundo nos ha desechado, si nos examinan y no damos la medida, si lo que están esperando es que para recibirnos y para aceptarnos seamos distintos de lo que somos, entonces tenemos que entender que a él lo desecharon primero, que a él lo rechazaron primero, porque no daba la medida, porque no calificaba. Dice en Romanos capítulo 9, verso 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Se nos quemaron los papeles a todos los que esperaban que por el cumplimiento de la ley fueran aprobados por Dios. Dice, es decir, han alcanzado la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es el tropiezo? El tropiezo está en querer ser justificados y aceptados por lo que somos y no por estar en Él. El tropiezo está cuando yo quiero un mérito personal, cuando yo quiero ser aceptado porque soy de alguna manera alguien que lo merece. Hablaba con
con un hermano pastor hace unos meses atrás, que él hablaba de los méritos, ¿no es cierto? Y utilizaba pasajes de cartas escritas por el apóstol Pablo a tesalonicenses para justificar el mérito. Yo decía, está metido en una cultura tan fuerte, con un concepto de éxito diabólico, tan mundano y tan metido en la cabeza de la gente, que él cree que el Evangelio se va a adaptar a ese concepto y a ese estilo de vida. Como si ese estilo de vida garantizara el éxito. Como si no hubiera pobres, aún en los lugares más ricos. Cualquier lugar donde veranean turistas que gastan fortunas está rodeado de un montón de lugares, de gente que los sirve, que son los que te hacen la cama cuando te levantás del hotel para ir a la playa y que viven en lugares marginales. Y el éxito es una escenografía montada para que vos te creas que esos 15 días representan toda tu vida, o esa semana representa toda tu vida. Una semana donde que te traigan un cóctel a la playa o que te levanten a la mañana con un desayuno que en tu casa no comés. Por ahí tomaste mate con bizcochito durante todo el año para 5 días comerte el desayuno continental. Y ese es el éxito. Y sacarte una foto, ojo. No pones una foto en Facebook con los pelos parados, con un mate en la mano que dice, vamos los Ceneices. No. Y nos lo compramos. Y nos lo creemos. Y medimos a los demás en función de eso. Y eso hacían los fariseos y los escribas. Miraban las filacterias, miraban la posición en la que se sentaban en la sinagoga, las salutaciones de las plazas, los saludos, la aprobación de los demás, la apariencia, la comparación y la gloria personal. Pero todo eso no sirve como estructura para una relación con Dios. No tiene ni una pizca de eternidad. En Romanos 9 más adelante dice, como está escrito, de aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Y acá cuando habla de creer, habla de fundamentarse en él, de agarrarse de él. El corazón del hombre tiene la tendencia a dividirse en función de intereses. Casi todas las organizaciones que existen en el mundo están fundamentadas en intereses. Construimos una escuela porque nos interesa la educación. Y construimos un hospital porque nos interesa la salud. Y construimos un cuartel porque nos interesa la seguridad. Y a veces construimos una familia porque nos interesa tener a alguien a nuestro alrededor y no estar solos. Y la construimos con una idea exactamente equivocada, fundamentada en el éxito personal, nuestro parecer, la comparación con otros, la gloria personal. Pero lo que nosotros debemos entender, que solamente el que cree en Él no será avergonzado.
Es decir, que todas estas edificaciones o construcciones, más tarde o más temprano, caerán. Más tarde o más temprano serán para nuestra vergüenza. Mientras leía acerca de esto, leía que ahí en Eclesiastés dice que hay un tiempo para que las piedras sean juntadas y hay un tiempo para esparcirlas, ¿no? Y está hablando justamente de construir y de destruir. Está hablando de que hay tiempo en el cual has hecho cosas que no van a durar. Creo que todos nosotros aquí hemos hecho cosas que no han durado. Pero cuando la estábamos haciendo no teníamos la mente pensando en eso. Pensábamos que todo era para siempre, que todo era algo que iba a perdurar. Por eso en esta mañana lo que tenemos que revisar es si seguimos viviendo una vida bajo el escrutinio de los edificadores o si realmente nosotros también, como dice el apóstol Pedro. Verso 5, primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Vosotros también como piedras vivas, ustedes y yo también como piedras vivas. Sepamos que ya no dependemos de la aprobación de nadie, sino seamos edificados como una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero terminar entendiendo esto, a ver si podemos entender esto. Ni nosotros somos dependientes de la mirada de otro para nuestra aprobación o nuestro rechazo, ni tampoco tenemos otro destino que no sea adorar a Dios, que no sea servir a Dios. Todo lo demás son cuestiones añadidas. Pero lo principal es que formes parte de este edificio, de la iglesia del Señor, de esta casa espiritual. No estoy hablando de esta casa, estoy hablando de la iglesia del Señor, del templo del Dios vivo. Para ofrecerle a Dios un sacerdocio santo, que es la oración, la intercesión, el sacrificio. Le hago una pregunta. Jesucristo como sumo sacerdote para Dios, según el libro de Hebreos, ¿qué sacrificio ofreció? ¿Ofreció corderos? ¿Ofreció animales? ¿Qué ofreció Jesús? Entonces nosotros también, como Él, ofrezcamos nosotros mismos en sacrificio vivo, que es dejar de lado nuestra comparación. A veces nos sentimos la cumbre del universo y a veces nos sentimos los más dignos de misericordia y ninguna de las dos cosas es verdad. Los ojos del Señor nos han visto y saben lo que somos. Pero el Padre nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo, la piedra escogida, preciosa, aceptable. Dejemos de tratar de compararnos a ver si encajamos en la estructura de alguien más. Cansado. Yo estoy cansado de tratar de que la gente entienda algunas cosas que a mí no me importan. Somos tentados todo el tiempo a cumplir los estándares de otros. ¿Cómo no acepta esto? ¿Cómo no?
no le parece bien esto otro, lo que yo le estoy ofreciendo. Y algunos nos tratan como si fuéramos esclavos de ellos, como si el dinero o la aprobación o cualquiera de las cosas que ellos estén ofreciendo no fuera más importante que nuestra relación con el Señor. ¿Y cuál es el problema? Que si nosotros aceptamos esa oferta, entonces Cristo deja de ser el fundamento de nuestra vida y se convierte en un tropiezo. Para cumplir con el plan hecho por otro, Cristo será un tropiezo. Para poder seguir el diseño de este mundo y la oferta de este mundo, Cristo será un obstáculo. Llegará un momento donde digamos, no puedo avanzar, porque si doy un paso más, tropiezo en aquel que es mi fundamento y todo se va a caer. Pero si yo pongo a Él en primer lugar y edifico alrededor de Él mis planes, mis proyectos, mi vida, como un sacrificio agradable, teniendo muchas veces que renunciar a cosas, aceptando que el mundo no me va a aprobar, no me va a aplaudir, que no voy a dar con la medida, que no voy a calificar, entonces ese ego puesto en el altar es una ofrenda de olor grato para el Señor. Termino con esto. En 1 Corintios capítulo 3, verso 9, el apóstol Pablo habla del trabajo de los siervos de Dios, de los que de alguna manera hemos aceptado el desafío de ser útiles para los demás. Creo que esa es la palabra correcta. Hace un tiempo buscando una palabra correcta, encontré que el Señor le dijo a los discípulos que cuando hayan hecho lo que tenían que hacer, simplemente digan que eran siervos inútiles porque hicieron lo que tenían que hacer. Y utiliza esa palabra, no sé exactamente, tendría que buscarla bien cuál es, aparte de inútil, debe ser mucho más rica que lo que significa para nosotros hoy inútil. Pero claramente lo que Jesús está diciendo es que somos un instrumento, o sea, no había en nosotros la capacidad de hacerlo solos. Ninguna llave colgada en el tablero puede ajustar una tuerca, necesita agarrarla a alguien y usarla. Por sí sola es decorativa. Pero el propósito nuestro debería ser, tal vez, sabiendo que aún haciendo las cosas que tenemos que hacer, somos inútiles, ¿cómo hacer menos de lo que tenemos que hacer? ¿Qué clase de siervos seríamos si no hiciéramos lo que tenemos que hacer? Si haciendo lo que tenemos que hacer somos inútiles. ¿Para qué sirve un destornillador sin punta? Yo tengo unos cuantos. Tengo que empezar a tirarlos, ¿no? Nos cuesta tirar cosas. Pero nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois la labranza y el edificio de Dios. Conforme a la gracia, es decir, de una manera completamente ajena a mis capacidades, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, usted y yo, mire cómo sobreedifica. Mire cómo sobreedifica sobre este fundamento. Nadie puede poner otro que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. Puede caerse toda construcción en la vida de un creyente
mientras el fundamento esté ahí, usted sigue siendo parte. Pero mire cuánto tiempo ha desperdiciado construyendo cosas que no son un templo para Dios, que no son algo por lo cual el Señor pueda identificarse con usted y conmigo. No tengo mucho más para decir esta mañana. Es simplemente una forma de que nos tomemos un minuto para pensar. No sé cuánto le lleva a usted pensar, a mí me lleva semanas. Tengo una idea a veces en la cabeza por semana. Y se pregunte usted, ¿está muy pendiente de la opinión de los demás? A veces nosotros como pastores, yo le digo a Marga, claro, la gente está muy pendiente de la opinión nuestra, como si fuera importante lo que opinamos nosotros porque somos los pastores. Le digo, ¿y nuestra opinión? No vale mucho. Nuestro testimonio vale un poco más. Tampoco vale tanto. Pero la palabra de Dios lo vale todo. Entonces, ¿qué es lo que la gente necesita? ¿Cuál es la plomada? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el diseño? Es la palabra. Pero nosotros como piedras vivas somos un soporte. Somos una ayuda para aquel que quiera acercarse. Somos una coyuntura para atraerlos. Y luego cada uno que mire cómo ha sobreedificado, cuánto le duró lo que edificó bajo sus propios planos. ¿Cuántas vidas usted conoce de personas que han llegado a un determinado nivel de éxito y después estrepitosamente han caído? Deportistas, artistas, políticos. ¿Cuántos? ¿Cuántos conoce? Que pareciera que lo tenían todo, que lo habían alcanzado todo, que lo habían logrado todo, y de repente son una historia para contar y nada más. Pero Cristo no es una historia, Cristo está aquí, Él es una piedra viva. Y usted tiene que tomar una decisión en esta mañana. ¿Va a seguir bajo la opinión de los demás o va a juntarse con Él? Porque a través de Él nosotros fuimos aceptados. Somos aceptos, dice la Biblia, en el amado. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No
gruña como un león el enemigo Satanás. En Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar en ti.